En este martes de Dolores, ya dentro plenamente de las celebraciones de Semana Santa, antes de ofreceros cualquier comentario de la palabra de Dios, de la liturgia del día, me gustaría rendir un homenaje, felicitar con todo mi corazón a todas esas iniciativas maravillosas que tantos de vosotros habéis tomado en casa, personalmente, en familia, como matrimonio, con vuestros hijos, en las parroquias, los pobres sacerdotes solos como han podido. Yo verdaderamente desde aquí, y sabiendo que ya tenemos el primer caso confirmado en Sudán del Sur de una trabajadora de las Naciones Unidas, me gustaría rendir un homenaje, felicitaros y deciros bendita la fe que tenéis y bendito el amor que tenéis a Dios, a la Iglesia. Gracias por los que no habéis criticado, ni juzgado, ni condenado, ni opinado, sino que con humilde asentimiento de corazón habéis buscado maneras de vivir la fe, celebrar la fe, compartir vuestra fe católica. Estoy seguro que todos hemos aprendido muchísimo en todos estos días, nos hemos conocido mejor, hemos conocido mucho mejor a muchas personas que creíamos conocer. A lo mejor hemos descubierto una fe preciosa en gente que no sabíamos que la tenía y tristemente a lo mejor nos hemos quedado un poco sorprendidos de personas a quienes teníamos en altísima estima y a lo mejor, sin juzgar a nadie, pues se han venido abajo, han refunfuñado, les ha dado la pataleta, no han reaccionado como hombres y mujeres de fe. Comprendo perfectamente el dolor de tantas personas que estos días no pueden recibir los sacramentos. Yo también lo comparto con vosotros, porque yo no puedo salir de aquí y a mí me gustaría en estos días confesarme, pero no puedo, porque me da miedo ir a Yambio, me da miedo ir a la ciudad y no poder regresar porque bloqueen los movimientos de los vehículos, y yo no quiero por nada del mundo que nadie me separe de mi parroquia, de las gentes a las que estoy pastoreando con las mismas dificultades que lo hacen muchísimos sacerdotes. Pero sí me gustaría deciros algo que quizá a la mayoría de los que escucháis, que sois sin duda seglares, y quizá os cueste más entender porque no estáis en la posición más que cada uno en la suya, en la vocación que ha recibido. No os podéis imaginar las lágrimas que por fuera o por dentro hemos llorado estos días los sacerdotes por no poder celebrar los domingos, los días de diario, los sacramentos con vosotros. No os podéis imaginar lo que los sacerdotes os echamos de menos, la falta que nos hacéis, y que la misa no es lo mismo sin vosotros, eso no cabe duda. Que para vosotros la comunión espiritual no es lo mismo sin la Eucaristía y sin el sacerdote, etc. Por supuesto, qué duda cabe. Me puedo imaginar vuestro dolor, pero no os podéis imaginar lo doloroso que es para un sacerdote, lo doloroso que debió de ser para el Papa celebrar en esa basílica de San Pedro vacía, quizá por primera vez en la historia de la cristiandad, en condiciones normales. Y dicho esto, y para que conste este pequeño testimonio de un sacerdote en la misión, os animo a adentraros con humildad de corazón, con espíritu sobrecogido, en la liturgia de la palabra de este martes de Semana Santa. Primero aparece esta descripción de la persona de Jesucristo en las palabras del profeta Isaías, donde descubrimos la persona de Jesucristo, descubrimos a la persona de Juan Bautista, descubrimos a la persona de la Santísima Virgen María, y me atrevo a decir, aunque pueda parecer un poco pretencioso, cada uno de nosotros. Pero estas palabras igual se pueden atribuir a nuestro Señor Jesucristo como a ti y a mí, porque dice, el Señor me llamó desde el vientre materno. Claro que Jesucristo es el Hijo del Padre y ha venido para cumplir un plan, pero no es lo mismo Juan Bautista, no es lo mismo la Santísima Virgen María, y muy humildemente, muy modestamente, no somos lo mismo tú y yo, no somos también elegidos por Dios desde el vientre materno, desde toda la eternidad. No son las palabras al comienzo de la carta a los Efesios,
Dios Padre, antes de la creación del mundo, nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Dice que me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Qué cosa tan bonita, que Dios sabe mi nombre. Yo no soy una hormiguita más a la que Él ve corriendo por las calles de las ciudades o de los campos, anónimamente, uno más entre toda una turba de humanidad. No, pronunció mi nombre, que es un nombre único e irrepetible, como únicos e irrepetibles somos cada uno de nosotros. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Mirad, en tiempos de angustia, de preocupación, de congoja, qué sensación tan bonita es la de pensar que Dios me lleva escondido en la sombra de su mano. O sea, es que es pura poesía. La palabra de Dios se deshace en ternura y en bondad. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Fijaros qué cosa tan bonita, que Dios me glorifique, que Dios se sienta glorificado en mí, que mi vida sea y sirva para su honor y para su gloria. Y es verdad que muchas veces nos puede parecer que nuestras vidas han sido inútiles, que hemos puesto tantos esfuerzos y tantos empeños y aparentemente no han sido demasiado fructuosos. Y me puede pasar lo que dice el profeta: y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Uno a veces como sacerdote pone tanta pasión, tanto entusiasmo, tantos planes, quieres hacer tantas cosas para las gentes y luego la gente no responde, la gente no viene, la gente se le olvida y ahí estás tú solo en la iglesia. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto a los sacerdotes? Vosotros pensaréis: uy, la falta que nos hace la misa, ay, la no sé qué, pero yo pienso: ¿y cuántas veces, cuántas misas hemos perdido? ¿Cuántas veces hemos llegado tarde? ¿Cuántas veces hemos venido distraídos? ¿Cuántas veces hemos llegado de cualquier manera? ¿Cuántas veces un sacerdote piensa: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas? Pero en realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniese a Israel: he sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Y ahora las palabras con las que Dios nos levanta, con las que Dios sostiene nuestro ánimo, nuestro aliento, nuestro entusiasmo: es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Y ahora, una vez más, estas palabras que son las mismas que dirá Simeón delante de José y María en la presentación del niño en el templo: te hago luz de las naciones, lumen gentium, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Mirad, este es el proyecto de Dios. Dios no se conforma con poco. Dios quiere que su salvación llegue hasta el confín de la tierra. No nos miremos a nosotros y pensemos que en vano nos hemos cansado y que en viento y en nada hemos gastado las fuerzas. No, porque somos flecha bruñida, porque Él nos guarda a la sombra de su mano. Hemos sido enviados, y cuando yo pienso: ¿qué hago yo aquí en esta selva? Es que nuestro Señor Jesucristo, el plan del Padre, es que seamos todos luz de las naciones. Claro que por encima y sobre todo esto es nuestro Señor Jesucristo, pero la Iglesia existe en el mundo, tú y yo existimos para que la luz de Cristo, la luz que es Cristo, yo soy la luz del mundo, llegue hasta los últimos confines de la tierra, luz de las naciones. Y sin embargo, en el drama del Evangelio, en este capítulo 13 del Evangelio de San Juan, se nos relata la terrible traición, la traición no solo de Judas, cuando él dice: uno de vosotros me va a traicionar. Están ya sentados a la mesa y lo dice con toda la fuerza y con toda la solemnidad: en verdad os digo. Esto es Dios que habla, es una afirmación divina. En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Se miran unos a otros: ¿quién es? Pregúntale. A quien yo le dé el pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas.
y detrás de él entró Satanás, detrás del pan. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y cuando anuncia su muerte con todo lujo de detalle, ahora no podéis venir donde yo voy, pero me seguiréis más tarde, y es cuando Simón Pedro le hace la famosa pregunta, aquel título de aquella película, Quo vadis, Señor, ¿a dónde vas? ¿Que a dónde voy? A morir por ti. Y le dice, no a dónde va, sino a dónde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿quedarás tu vida por mí? ¿Con que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Mirad, mis queridos amigos, esta semana para los que podáis, si no ahora, cuando se levanten todas las restricciones, yo os invito a hacer una buena confesión. Tengo la esperanza, y lo he compartido con bastantes personas con las que me he podido comunicar, que cuando este confinamiento por este virus pase, estoy seguro que las iglesias van a estar más llenas que nunca y que las filas de los confesionarios van a ser mucho más largas. Y estoy seguro que muchas personas van a volver y están volviendo a Dios en estos días. Si no podéis ahora, por las razones obvias, no dejéis de hacer una buena confesión cuando lo podáis hacer. Porque hay un aspecto que me llama mucho la atención de este pasaje. Vamos a suponer que estamos en el contexto eucarístico de la institución de la última cena. Muchos de nosotros estamos enfadados o peleados o simplemente tristes por no poder ir a misa. Pero ¿habéis pensado alguna vez la cantidad de pecado que hemos cometido después de comulgar? ¿O la cantidad de pecado con el que hemos ido a comulgar? Pecado mortal, pecado venial, apegos, imperfecciones, apetitos desordenados. Don José Rivera, el venerable José Rivera, solía decir que no hay pecado grave y pecado no grave. Él decía, el pecado siempre es grave, solo que hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Pero toda enfermedad del alma es grave, y exponerse a la enfermedad voluntariamente, aunque no sea mortal, es muy grave. Es jugar con la salud, que es jugar con la salvación. Detrás del pan untado, detrás de la Eucaristía, entró en Judas el demonio. Hay tanta gente que comulga, que podemos ser tú y yo, y vive una vida tan desastre, tan mediocre, tan mundana. ¿Habéis pensado que a lo mejor, más que patalear por no poder ir a misa justo ahora, deberíamos de pensar cómo hemos ido a misa a lo largo de nuestra vida? La cantidad de distracciones, la cantidad de gente que se queja ahora de no poder ir a misa, que ha estado usando el teléfono móvil en medio de la misa, la cantidad de gente que llega distraída, la gente que llega tarde, la gente que ahora se queja, pero hubo veces que no fue a misa un domingo porque tenía un avión, porque tenía un tren, porque tenía un partido, porque estaba en una finca, por tantas razones absurdas que hemos faltado a misa. Pero ¿cuántas veces el demonio ha entrado en nosotros en las iglesias? En las iglesias se cometen muchos pecados. Y a la iglesia, a los templos, se entra con mucho pecado en el alma. ¿Habéis pensado la cantidad de gente, yo lo pienso muchísimas veces, la cantidad de gente que todos los domingos comulgan en pecado mortal? ¿Y no es eso estremecedor? ¿No es eso una burla, una mofa de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es eso 1000 veces peor que no ir a misa? Que a lo mejor es un poquito más honesto que ponerse en la fila de los dignos para recibir la Sagrada Comunión. Yo os animo, por tanto, especialmente los que no podéis en estos días recibir a Jesús, pensad en Judas, pensad en Simón Pedro, que en la misma misa en la que él fue ordenado sacerdote, porque el Jueves Santo, recordando la cena del Señor in cena Domini, se celebra la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, en las palabras que Jesús les dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. En esa misma cena, Jesús le dice a Pedro, no a cualquier apóstol, a Pedro, me vas a traicionar. ¿Cuántos sacerdotes celebrando misa hemos traicionado a Jesús? Porque hemos celebrado en pecado, porque no teníamos el corazón limpio, porque estábamos distraídos. Entonces, todo esto es parte de la pasión, todo esto es parte de la Semana Santa,
Todo es parte de nuestra llamada a la conversión. Por eso yo creo que estos días son una gracia grandísima que Dios está dando a su iglesia y que Dios está dando al mundo. ¿Cómo me estáis recibiendo? No os quejéis porque no me podáis recibir, porque si no me estáis recibiendo, no me estáis recibiendo culpablemente. Lo más grave no es no poder comulgar, lo más grave es lo mal que se comulga en el mundo. Cuando uno ve en verano cómo van las chicas vestidas, y los hombres también, pero las chicas es una cosa verdaderamente vergonzosa, y tú dejas a tu hija ir vestida de cualquier manera, y tú no dices nada, y tú eres sacerdote pero no quieres problemas con la gente y te quedas callado, y hemos hecho mofa y burla de lo que la Eucaristía significa, que estamos celebrando el mismo acontecimiento del Calvario, y la gente va con unos shorts y con unas camisetas de tiritas y unos pantalones que ya no son pantalones, que los deberían de regalar de la poca tela que tienen, y te quedas diciendo, y ahora nos estamos quejando de no poder comulgar. Pero, y nosotros no hemos permitido este panorama espantoso. Pero si esto pasó en la última cena, que el demonio entra en el corazón de mucha gente que comulga, o de mucha gente que celebra, que somos nosotros los sacerdotes. Por eso que esta Semana Santa recéis especialmente por la conversión de los sacerdotes, que penséis en todas las comuniones mal hechas, que pidamos todos perdón por las veces que hemos comulgado mal, indignamente, con el corazón sucio, que hemos comulgado como Judas o como Pedro en la última cena, y a fin de cuentas como todos los demás que fueron unos cobardes y desaparecieron. Hoy la pregunta está ahí, ¿a dónde vas? ¿A dónde? A morir por ti, por todas las veces que me has maltratado.